¿Cuál es el peligro de que se prolongue el estatus? ¿Puede alguien quedar con daño permanente por un estatus? Puede quedar con secuelas y también tiene riesgo de mortalidad. Mm. Por múltiples complicaciones médicas que se pueden producir producto de la actividad muscular. Se genera anoxia cerebral, puede producirte una rhabdomiolisis, Falla renal. falla Claro. renal, una serie de complicaciones que va llevando una a la otra. Es como una bola de nieve que empieza a crecer. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Mi Travesía con la Epilepsia, un podcast de Epilepsia y Juventud Chile y un espacio donde vamos a compartir historias inspiradoras de cuidadores, de personas que viven con epilepsia y también vamos a aprender y educar en torno a esta condición. En esta primera temporada tocaremos temas muy importantes como introducción a la epilepsia, diagnóstico, definición. Vamos a compartir algunos testimonios de personas que viven con esta condición y algunos otros temas que están un poquito más en boga, como la inteligencia artificial también, así que está imperdible. Todo esto en el marco del libro elaborado por nuestra fundación Mi Travesía con la Epilepsia, que está próximo al lanzamiento y al que les recomiendo estar atentos. Bueno, me presento. Mi nombre es Samuel Canales, soy médico general, secretario de la Fundación Epilepsia y Juventud Chile y uno de los entrevistadores que lo estará acompañando durante esta primera temporada de la travesía. Junto a Noemí Canales y a Richard Anthony estaremos conduciendo algunas de las entrevistas a nuestros tremendos invitados. Así que, sin más preámbulos, los dejo a que disfruten el primer capítulo de nuestra primera temporada, Introducción a la Epilepsia, con la doctora Ada Chicharro. Epilepsia, cambios y nuevos caminos. Esta experiencia puede ser vista desde varias perspectivas. Aquí nos conectamos para encontrarnos, compartir, informar y conocer juntos acerca de esta aventura, en donde tú eres el protagonista. Fundación Epilepsia y Juventud presenta Mía. Tuya. Nuestra. Mi Travesía con la Epilepsia. El cerebro y la epilepsia son dos cosas bastante complejas que para entenderlas necesitamos primero entender los conceptos básicos. Primero, lo más básico, la definición de epilepsia y cómo se llega al diagnóstico. Para eso tenemos una tremenda invitada aquí hoy, la doctora Ada Chicharro, neuróloga clínica de la Pontificia Universidad Católica y con su especialidad en epilepsia en la Universidad de Rush, Chicago. Con quien vamos a hablar un poquito en torno a la definición de epilepsia y nos va a ayudar a clarificar estos conceptos que a veces son un poquito borrosos, ¿no es cierto? Antes de comenzar la conversación, quiero recordarles que lo que vamos a hablar aquí tiene simplemente fines educativos y de entretención. En ningún caso reemplaza la atención médica y si necesita atención médica personalizada, les recomiendo acudir con su equipo de salud. Dicho eso, muchas gracias, Ada, por acompañarnos aquí. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. ¿Y cómo estás tú? Cuéntanos. Bien, muchas gracias, Samuel. La verdad que para mí es un honor estar aquí y es muy grato poder poner todos mis conocimientos digamos, a favor de todas las personas con epilepsia. Así que muy contenta. Sí, para nosotros es tremendamente valioso tenerte acá. Oye, y me gustaría partir este capítulo, nuestro primer capítulo del podcast Mi Travesía con la Epilepsia, con una pregunta que encuentro yo que es clave. A mí me gusta conocer a las personas no solamente desde el punto de vista profesional, sino que la persona que hay detrás, como completo, digamos, en perspectiva. ¿Cuál es tu travesía con la epilepsia? ¿Quién es Ada Chicharro y por qué decidiste dedicarte a la epilepsia? Sí, bueno, muy buena pregunta y me alegra poder contestarla. La verdad que yo fue algo muy fortuito, porque cuando hice mi especialización en neurología, se acercó un día una compañera y me dice, ¿te gustaría ir a la Liga de la Epilepsia a hacer un policlínico un día a la semana? Y yo le dije, déjame pensar, ¿sabéis que sí? Me interesa. Y realmente ahí se abrió una ventana donde conocí una realidad que nunca había visto antes, de una familia, porque realmente la liga funcionaba como una familia. Eran personas de múltiples disciplinas, terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, enfermera, neurólogo, que estaban todos en disposición de ayudar a las personas con epilepsia. Y yo fui una más y me sentí muy afortunada porque aprendí mucho de epilepsia. Y al final, terminando mi especialidad, sabía más que todos mis otros compañeros que no habían tenido esa experiencia. Y eso me motivó a seguir queriendo crecer en esto y saber más y poder ayudar más. Así que ahí fue cuando me fui a especializar al extranjero.
Perfecto, o sea, tenía ahí el conocimiento, te sentías ahí súper útil y estabais viendo además el impacto que generaba y finalmente eso te llevó a convertirte en Sí. epileptóloga el día de hoy. Y la necesidad que había, porque era realmente una necesidad de saber más y de poder ayudar más. Ya, entiendo. Súper bacán poder escucharte, conocer esa parte un poquito más cercana de ti. Gracias por compartirlo. Y ya entrando un poquito más en materia, respondamos esta pregunta básica al tiro, saquémosla de la mesa. ¿Qué es la epilepsia? ¿Cómo lo explicaría ahí en palabras simples, más allá quizás de la Sí. definición de la ILAE? Mira, la epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por una alteración en los mecanismos de neurotransmisión neuronal. Ya, si nosotros, y siempre me gusta explicarlo así, todos tuvimos clase de biología, a lo mejor no nos acordamos mucho, pero las neuronas se comunican por impulsos químicos, ¿ya? Las neuronas liberan neurotransmisores, las otras lo captan y se generan corrientes eléctricas. Y la epilepsia se produce por una falla en estos mecanismos, por una excesiva transmisión excitatoria. ¿Ya? Que genera estos impulsos eléctricos anormales, excesivos, y que genera las crisis de epilepsia. Te contaba antes que es súper importante para nosotros los epileptólogos un concepto que es bien básico, y es que no todas las epilepsias son iguales. ¿Ya? Hay epilepsias que estos mecanismos de neurotransmisión fallan solo en una parte del cerebro y que son las epilepsias que llamamos focales, ¿ya? Que parten en un lugar y se pueden propagar y producir una crisis convulsiva, ya generalizada, tónico-clónica, como las que todos hemos visto, pero parten en un lugar. Y hay otras que parten simultáneamente en los dos hemisferios, que son las que llamamos epilepsia generalizada. Y son dos conceptos totalmente distintos y tienen tratamientos distintos. Claro. Por eso parte del proceso es poder catalogarlas correctamente. Efectivamente. Pero bien conocer un poquito más esta definición en palabras simples. Y ahora que ya estamos hablando de definiciones, y también aprovechando que es el primer capítulo, dejar bien claro una duda que a lo mejor muchas personas tienen, que a veces no tienen la oportunidad de sacarse de la mente, de poder buscar una respuesta simple, entendible. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis convulsiva y tener epilepsia efectivamente? O sea, ¿puede uno tener una crisis convulsiva sin tener epilepsia? Claro, las crisis pueden ser provocadas, ¿ya? Provocadas, uno dice, ¿por qué? Cualquier lesión que afecta a la corteza cerebral puede provocar una crisis de epilepsia, pero también la pueden provocar, por ejemplo, ciertos medicamentos. Supongamos que tomaste un medicamento antidepresivo, hay algunos específicos como el bupropión, que lo que hacen es bajar el umbral convulsivante, o sea, facilitar que una persona tenga crisis de epilepsia. Y si tú le dices a esa persona, suspende ese medicamento, nunca más se vuelve a provocar una crisis. O sea, fue provocada por el medicamento. En ese caso nosotros le llamamos crisis epilépticas reactivas o provocadas, ¿ya? Eso ya no es epilepsia, porque esa persona no tiene una predisposición crónica a tener crisis, sino que fue una crisis provocada por un factor externo, ¿ya? También puede suceder, por ejemplo, un golpe fuerte en la cabeza, que tú te caigas, no sé, de altura, por ejemplo, tengas un compromiso de conciencia transitorio y en ese contexto hagas una crisis de epilepsia. Y eso fue provocado por el traumatismo. Entonces es algo que no te va a volver a suceder probablemente, ¿ya? Porque fue instantáneo, o sea, muy cercano al traumatismo. O, por ejemplo, la hiponatremia, baja en el sodio en la sangre, producida por distintas razones, puede provocar eso. Y al corregir la hiponatremia, ya no hay una razón para que las crisis se repitan. Claro, eso es una crisis. Distintas cosas. Hay múltiples causas. Perfecto. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito más de algunas cosas que se le parecen y no son, ¿no es cierto?, los diagnósticos diferenciales, pero no nos apuremos. Sigamos con esta Perdona, definición ¿y sabes, de Samuel, qué porcentaje de las personas Cuéntame. tienen crisis en la vida que son crisis provocadas, que no son epilepsia? Cuéntame. Un 5% de las personas Mira. va a tener a lo largo de su vida una crisis de epilepsia provocada por algo que no sea epilepsia. Ya. Oye, ahora que, bueno, a propósito de prevalencia, que nos desviamos un poquito, pero da lo mismo, una conversación. ¿Qué tan frecuente es la epilepsia en la población en general? ¿Qué tan frecuente es la epilepsia en Chile? Más o menos si podemos hablar de número o una relación para poder aterrizarlo. Sí, 1% de la población, ¿ya? Ese es como el concepto general que todos conocemos. Sin embargo, hay poblaciones que tienen una incidencia un poco mayor, ¿ya? Los niños pequeños, menores de 1 año, y los mayores de 60 años. Al revés de lo que todo el mundo piensa, porque uno dice, la epilepsia es de los niños. Claro. ¿Por qué me dio a mí si tengo 60 años? Es súper frecuente la epilepsia y más frecuente en la edad adulto mayor que en los niños. Mira, importante tener en consideración eso. Me encanta que al tiro lo viste en grupo etario para dejar la película un poquito más clara. Oye, volviendo entonces a las definiciones, un concepto
que muchos pacientes escuchan, muchos profesionales de la salud escuchamos también en nuestra formación el estatus epiléptico. ¿Qué es un estatus epiléptico? ¿Cuáles son las implicancias de esto? ¿Por qué es algo tan importante? Mira, las crisis de epilepsia, el 99,9% duran menos de 2 minutos. La duración promedio es 1 minuto y muchos duran segundos solamente. Cuando una crisis sobrepasa 5 minutos de duración, es varias veces la desviación estándar ya de la duración promedio. Por lo tanto, tú puedes decir que estás en una condición totalmente anómala, inesperada y que puede evolucionar a un estado autosostenido. Eso significa que todos los mecanismos que hacen que una crisis se detenga no están funcionando, ¿ya? Y si esa crisis es una crisis de tipo tónico-clónica generalizada, esta que hay movimientos con contractura muscular, ese paciente cae en un riesgo vital importante porque se produce una serie de trastornos metabólicos que hacen que su vida esté en riesgo. Así que es una condición de riesgo. Y cuando decimos que es un estatus, cuando pasan los 30 minutos. Sin embargo, cuando una crisis ya pasó 5 minutos y que sigue convulsionando, la probabilidad de que eso que llegue a un estatus es tan alta que lo tratamos como si fuera. Un estatus. O sea, nos adelantamos para evitar, porque mientras más precoz tú lo trates, mejor va a ser la respuesta. Súper. Y ahí, importante reforzar lo que estás diciendo tú, mensaje para la gente en la casa. Si es que hay una crisis que dura más de 5 minutos, o si es que tienen medicamentos de rescate prescritos, el momento de usarlo. Exacto. Y si no, momento de acudir a la urgencia, ¿ya? Para que esto no progrese a un estatus que en el fondo... ¿Cuál es el peligro de que se prolongue el estatus? ¿Puede alguien quedar con daño permanente por un estatus? Puede quedar con secuelas y también tiene riesgo de mortalidad. Por múltiples complicaciones médicas que se pueden producir producto de la actividad muscular. Se genera anoxia cerebral, puede producir una rhabdomiolisis, falla renal, una serie de complicaciones que va llevando una a la otra. Es como una bola de nieve que empieza a crecer. Chuta, ¿viste? Entonces es súper importante lo que acabáis de decir. Ahí para que no pase desapercibido. Sí. Ahora, hay una cosa importante, y es que si tú le preguntas a las personas cuánto duró la crisis, es como un terremoto, o sea, es tan estresante lo que uno vive que se le hace eterno. Entonces es súper importante tomar la hora por reloj. De hecho, mira, ayer me llamó mi sobrino en la mañana y me dice, estoy asistiendo a alguien en mi universidad que está con una crisis, y siempre nosotros hablamos de esto porque él vivía conmigo. Siempre hablamos de esto en la casa, pero me dice, yo lo que viví, a pesar de haberlo escuchado muchas veces, fue muy impactante. Entonces se hace largo, así que el tiempo hay que tomarlo siempre. Sí, pues clave. Ahí, de hecho, en alguna de las infografías que tenemos por ahí en nuestras redes sociales, que nos pueden seguir a todo esto en Instagram como Epilepsia Juventud Chile, sale de las cosas que hacer frente a una crisis, y tomar el tiempo es una de las cosas claves. Ahí también explicamos un poquito de la posición de seguridad y derribamos algunos de los mitos que la gente suele hacer comúnmente cuando hay una crisis convulsiva. No nos vamos a meter en eso porque es un tema que igual da para harto, pero quería volver un poco al tema de las definiciones. Y en algún momento te pregunté la prevalencia, qué tan frecuente es esto en distintos grupos etarios. Ahora, si es que podemos ver las causas por los distintos tipos de pacientes grupos etarios. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? Mira, son diferentes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los niños chiquititos las causas genéticas son frecuentes, ¿ya? Y también las causas malformativas. Si tú naces con una malformación cerebral, con las displasias corticales que se llaman, que son, como para hacerlo simple, neuronas que quedan cuando el cerebro se forma, las neuronas van migrando y forman capas y se ordenan. Pero a veces en este ordenamiento hay neuronas que quedan en el camino y quedan en cúmulos y generan estas conexiones anormales, excesivas, y que generan la epilepsia. Entonces, las causas de los niños son genéticas, malformativas, o muchas veces secuelas, por ejemplo, de cuadros infecciosos, como la meningitis, que puede dejar, hay vasculitis a veces que complica la meningitis, y eso deja infartos cerebrales. Cualquier lesión que afecte la corteza cerebral puede generar epilepsia. Entonces eso sería como en los niños. Ya en los adolescentes y en los adultos más grandes empieza a hacer el TEC, el traumatismo encefalocraneano, como una de las causas más frecuentes de nuevas epilepsias, digamos. Y en los adultos mayores o en los pacientes mayores de 40, 50 años, es los tumores, los accidentes vasculares cerebrales, ya sea hemorragia o infarto o, digamos, cualquier lesión secuelar del cerebro. Entiendo. Súper. Entonces ahí revisamos varias cosas importantes, ¿no es cierto? Desde la definición de qué es epilepsia, qué es un estatus epiléptico. Reforzamos también
que hay distintos tipos de epilepsia, ¿no es cierto? Y no me acuerdo si lo dijiste, pero si no, para reforzarlo, ¿Ya? ¿todas las epilepsias tienen convulsiones o hay epilepsias que no? Ya, es que eso es súper importante lo que tú acabas de decir. Mira, cuando hablamos de convulsiones, en realidad nos referimos a esas crisis que a nadie pasan desapercibidas y que son las que convulsiones tónico-clónicas, que hay movimientos, ¿no es cierto?, con contractura muscular. Eso es para nosotros una convulsión. Pero ese es el 20% de todas las crisis de epilepsia. La gran mayoría de las crisis no son así. Y muchas pasan, aunque uno no lo crea, desapercibidas. O sea, las personas no se dan cuenta que alguien está teniendo una crisis si es que la persona no dice que está sintiendo algo raro, por ejemplo. ¿Cómo son estas crisis? Existen las crisis focales, sin alteración de conciencia, que va a depender de cuál es la zona del cerebro que se activa, digamos de dónde se está iniciando la crisis, cuál es el síntoma que la persona va a tener. Por ejemplo, si se activa el área visual, la persona te puede decir que ve luces, ¿ya? Habitualmente luces de colores. Si se activa la zona visual que está acá atrás del lado derecho, va a haber luces al lado izquierdo. Si se activa el área de los recuerdos, va a tener, por ejemplo, un recuerdo. Pero la particularidad es que siempre es el mismo síntoma. Siempre son las mismas luces, siempre es el mismo recuerdo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos, son episodios estereotipados. Siempre iguales y de corta duración. Claro, súper importante la definición ahí. Exactamente, porque también hay otros cuadros que se pueden confundir. Pero esos dos puntos, esas dos características son muy importantes. Bueno, qué bueno que mencionaste eso porque nos da un gran paso para el diagnóstico, ¿no es cierto? En ese caso, o sea, en este ámbito me gustaría ponerte quizás en un mini caso clínico, una paciente, por ejemplo, de 22 años que hace 2 semanas está en la universidad, se desmayó, los compañeros la vieron que se quedó mirando un punto fijo y luego comenzó con movimientos generalizados de las extremidades, qué sé yo, y ahora viene a tu consulta. Cuéntame, ¿cómo comenzaría en un caso como ese, que quizás más de alguno de nosotros ha escuchado, quizás se puede sentir identificado? ¿Cómo comenzaría el proceso diagnóstico y qué es lo que más te interesa saber en la historia clínica? Ya. Mira, en ese caso lo que uno piensa son dos cosas. ¿Esto es una crisis de epilepsia o es un síncope? Un síncope significa un desmayo por baja de presión arterial. Entonces, están esas dos cosas y uno tiene que diferenciarlo, ¿ya? Lo más importante para la diferenciación no son los exámenes que vienen después, es la parte clínica, es lo que cuenta el paciente y lo que cuentan los testigos. Entonces, lo que uno pregunta es, ¿sentiste algo antes de caerte? ¿Ya? Porque característicamente los síncopes, cuando baja la presión, no sé si le ha pasado que cuando uno se para bruscamente se siente a veces mareado y se tiene que sentar. Claro. Ya, eso porque la presión bajó y eso es lo habitual que uno siente antes de un síncope, que empieza como a marearse, a sudar a veces, a transpirar o siente un pito en los oídos y luego puede ver un poquito borroso y perder la conciencia. En cambio, en la epilepsia, la persona cuando tiene auras o una crisis focal previa, te va a decir que siente algo totalmente distinto, ya sea las luces o siente que está viviendo una situación que ya la había vivido antes, como un déjà vu que se llama, que es una de las crisis focales más frecuentes, sensación de haber vivido lo que estoy viviendo, que no es específico de epilepsia, porque todos nosotros probablemente nos ha pasado alguna vez tener déjà vu, claro, pero no tenemos déjà vu toda la semana, ¿me entienden? Y que a veces no nos acordamos después lo que pasó. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces uno le pregunta al paciente qué sintió antes para ver si tiene los síntomas prodrómicos de un síncope o es algo diferente que pudiera ser sugerente de epilepsia. La otra pregunta importante es si se mordió la lengua, ¿ya? Porque las crisis de epilepsia característicamente producen una mordedura muy particular, que es en los bordes laterales posteriores. No todas las crisis de epilepsia se muerden la lengua, pero cuando alguien te dice que en este compromiso conciencia se la mordió y le quedó una herida en la parte posterior, eso sí o sí es una crisis de epilepsia. Entonces eso sirve mucho. Y después viene el cómo despertó, ¿ya? Cuánto duró el evento, por eso hay que medirlo con reloj. Pero también es súper importante cómo despertó, si reconoció a las personas que estaban alrededor, o si estaba confuso, si sabía dónde estaba, si estaba agitado, por ejemplo, porque en el síncope se recuperan al tiro. O sea, son segundos, la persona despierta, obvio que va a estar media cansada, media ida, pero va a reconocer a quienes están alrededor y rápidamente se va a orientar. En cambio, en las crisis de epilepsia hay un periodo como de 20 minutos que cuesta volver a la normalidad. Y les cuesta hablar y están más cansados. Y eso es como parte del proceso. Que vendría siendo el periodo posictal, ¿no? Exactamente, justamente.
porque más de algún paciente por ahí lo ha Exacto. escuchado, tiene que ver un poquito con eso, ¿no es cierto? Claro. Versus el síncope, que tiene recuperación ad integrum, o sea, Exactamente. de un momento a otro Rápidamente. no pasó nada. Aquí. Exacto. Oye, y tú nombraste el síncope como principal diagnóstico diferencial. Pero ¿qué otros diagnósticos diferenciales hay que tener en mente al tomar la historia clínica, que es de las partes más importantes en la evaluación inicial? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales Sí, existen? mira, una cosa súper importante es decir, esta es la primera crisis, porque yo te diría que, no sé, por lo menos un 40% de las personas no es la primera crisis. Mm. Resulta que tú le empiezas a preguntar para atrás, ¿alguna vez has amanecido con la lengua mordida? Y resulta, sí, amanecí con sangre. Me pasó con una persona que incluso fue a la urgencia y le habían dicho que era un herpes. Ah, mira. Y esa historia de amanecer con la lengua mordida y amanecer como muy cansado, con dolor muscular, muchas veces es una crisis de epilepsia que tuvo durmiendo que nadie se dio cuenta. Ya. Y lo otro es preguntarle si ha tenido estos síntomas que tuvo antes, por ejemplo, si tuvo algún aura, que nosotros llamamos que es el síntoma inicial de la crisis, si lo ha tenido antes, ¿ya? Porque tú a veces pasa que te dicen, sí, yo llevo un año, que una vez al mes veo luces al lado izquierdo y me dura un minuto y se me pasa. Ya. Y esta vez vi luces y luego convulsioné, que es cuando Mm. la crisis de focal se generaliza. Ya, entiendo. Mira. O sea, Laura nos dice dónde está el foco. Exacto, Mira, es exacto. importante saberlo. Nos dice que es focal y dónde está el foco. Ya. Entonces ya, ahora en esta... Que bueno, en el fondo que lo analizamos con el caso clínico porque nos dijiste varias en el fondo... Perlitas, Sí, para perlita, detalle, esa es la palabra Sí, que está buscando, sí. perlita, porque la mordedura lateral de la lengua, el aura, si es que hubo estado posictal o no, diferenciar del síncope, ver si es que hay episodios previos, es súper importante. Y bueno, quizás esta parte a lo mejor ha sido un poquito más técnica, importante en el fondo recordar cuando hablamos de diagnósticos diferenciales son como alternativas, ¿no es cierto? Y ojo a aquellos profesionales de la salud, sobre todo de repente médicos de otras especialidades de neurología, es súper importante lo que decía Ada aquí, en la historia clínica. Yo creo que es donde más podemos sacar provecho antes de comenzar con el estudio. Y ahora pasemos al estudio. ¿Cuáles son los exámenes iniciales que tú en general pides en un paciente que ya está sospechando epilepsia? Bueno, lo clásico es el electroencefalograma, ¿no es cierto? Que lo que hace es que nosotros posicionamos el electrodo en el cuero cabelludo y con eso podemos ver la actividad cerebral graficada en un computador y eso nosotros podemos identificar si hay áreas que están provocando descargas anormales, ¿ya? Que es la actividad epileptiforme. Eso tú lo puedes ver durante una crisis, pero es muy improbable que justo le pongamos los electrodos y la persona tenga la crisis. Claro. Entonces también podemos ver entre crisis. No vemos lo mismo que en una crisis. En una crisis se ve algo más largo que dura, no sé, 20 segundos, ¿me entiendes? Acá no. Acá vemos descargas que duran milisegundos, muy chiquititas, Ya. que son como pequeñas agujitas y que nos marcan exactamente en qué lugar del cerebro se está originando esto. Mira, eso sería en un monitoreo del electroencefalograma. Mientras más largo es el examen y mientras más cercano a la crisis, tienes más probabilidad de que salga algo. Ya. Porque ¿cuál es el problema? Que las personas con epilepsia pueden tener electroencefalogramas normales. Por lo tanto, el electroencefalograma normal no descarta que tú tengas epilepsia. Bien. Sí, ¿Ya? pues, Y mientras más largo sea, mayor probabilidad de que aparezca algo. súper. Oye, y sabemos que el electroencefalograma es uno de los estudios iniciales. ¿Qué pasa con otras neuroimágenes? ¿Cuál es tu estudio de elección? Mira, hoy en día siempre es recomendado hacer neuroimágenes porque, como dijimos, cualquier lesión en la corteza cerebral puede provocar epilepsia. Hay muchas epilepsias en que no hay ninguna lesión cerebral, cuando son genéticas, cuando son de otras causas. Pero de todas maneras siempre hay que hacerlo. Lo ideal es hacer una resonancia, porque la resonancia magnética es un examen de mayor precisión y que ve más o menos entre un 20 y un 30% más de lesiones que el escáner no ve, ¿ya? Y no ve porque no es tan preciso. Ya. Así que lo ideal siempre es hacer una resonancia. Muchas veces cuando los pacientes son llevados al servicio de urgencia, en urgencia no hay resonancia. Así que en urgencia habitualmente se hace un escáner, que sirve para cosas importantes, para descartar que no tenga un tumor, que no haya una hemorragia cerebral, que no haya una lesión grande. Pero lesiones pequeñas malformativas pueden pasar desapercibidas en un escáner. Ya. Mira, qué importante. O sea, igual ahí demuestra que los recursos no están tan disponibles en todos lados y que a veces cosas que pueden ser de mucha ayuda en el diagnóstico simplemente no están
no están disponibles. Entonces es bueno tener una buena base clínica, por eso esta conversación es tan importante. Ujú. Oye, ya saliendo un poco de la parte teórica, bueno, la verdad es que entrando a otra parte teórica, me gustaría hacerte algunas preguntas, quizás para derribar algunos mitos o de repente preguntas que muy frecuentemente nosotros tenemos dando vueltas por ahí. Primero, ¿las personas con epilepsia pueden también tener crisis no epilépticas psicógenas o pseudocrisis, como le llaman? Sí, mira, más o menos hay un 30% de personas que son derivadas a centros de alta especialidad en epilepsia que no tienen epilepsia y que tienen crisis psicogénicas o crisis funcionales no epilépticas, como se llaman hoy en día. Y eso significa que, porque es difícil explicar qué es eso, ¿ya? Porque eso es un cuadro psiquiátrico disociativo. Y muchas de esas personas tienen un sufrimiento interno muy importante porque más o menos el 80% de esas personas tienen antecedentes de abuso sexual. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico diferencial porque eso no se trata con medicación. Eso se trata con psicoterapia y encontrando la causa, porque muchas veces son gente que nunca ha contado lo que le sucede. Así que es otro ámbito, pero que es muy importante de diagnosticar. ¿Hay sobreposición? Muchas veces sí hay sobreposición y muchas veces es muy difícil para nosotros poder distinguir qué es qué. Y ahí lo más importante es hacer un video monitoreo, que es este examen prolongado de electroencefalograma con un video para que uno pueda registrar los eventos y saber exactamente a qué corresponden, porque a veces es muy difícil. Ya, entiendo. Bueno, qué bueno despejar esa pregunta. Otras preguntas frecuentes o mitos quizás. ¿Alguien se puede morir por tener una crisis epiléptica? Existe el riesgo de muerte súbita, que es una muerte repentina, inesperada, en pacientes con epilepsia y que no obedece a otras causas. O sea, se descartaron otras causas. La gran mayoría de las muertes súbitas que ocurre en 1 de cada 1000 pacientes, es algo afortunadamente muy infrecuente, la gran mayoría de las veces ocurre en personas jóvenes durante el sueño y son gente que tiene crisis tónico-clónicas durmiendo. ¿Ya? No es en cualquier persona con epilepsia. Habitualmente en pacientes con epilepsias no controladas que tienen crisis tónico-clónicas que ocurren generalmente en sueño. Porque no todas las personas tienen crisis en sueño. No todos tienen despierto. Algunos tienen despierto, otros en sueño. Pero las del sueño son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayoría de las veces ha habido una crisis de epilepsia reciente y el paciente muere en ese contexto. ¿Ya? Sin embargo, muchos de estos casos también, y se ha demostrado por cambios en los niveles plasmáticos, ha sido por suspensión brusca de medicación. Entonces, ahí hay un tema muy importante en la prevención. Así que me parece muy relevante este tema acá. Porque, mira, una vez fui a un seminario donde habían invitado a una familia que eran los papás de un paciente joven que había fallecido. Entonces le preguntaban, ¿a usted le hablaron de esto? Porque es difícil y ahí sería bueno hacer una conversación con los pacientes, con la familia al revés, o sea, que hablaran ustedes diciendo qué es lo que piensan, porque nosotros como doctores conversamos esto muy frecuentemente en los cursos. Hay que decirlo en la primera consulta, no hay que decirlo. Y nosotros, claro, conversamos harto, pero no tenemos la voz del otro lado, ¿te fijas? Sí, entonces lo dejo para que... probablemente va a ser un tema para otro capítulo, así que... Bueno, y esa vez los papás decían, si mi hijo hubiese sabido que esto le podía pasar, podría a lo mejor haberse tomado la medicación más ordenado. Entonces eso me quedó muy grabado porque no es menor. Así que nosotros por lo menos yo, cuando un paciente no es ordenado con los medicamentos, no tiene conciencia de lo que le puede pasar, creo que es necesario que lo sepa. Sí, de todas formas. Mira, muy interesante tema a poner sobre la mesa. Yo creo que definitivamente lo vamos a conversar. Última pregunta, ya para ir cerrando, no da el tiempo, pero algo bien básico. ¿La epilepsia se hereda o se contagia?
No, no se contagia en absoluto, nada de eso, quiero aclararlo, que quede clarísimo que no se contagia. Mira, existe un riesgo de la epilepsia en las epilepsias que son genéticas, porque existen las epilepsias genéticas. No son la mayoría, son la minoría, gracias a Dios. Y si se heredan, hay un porcentaje de herencia, para que tengan una idea, como de un 10%. ¿Ya? Es poco probable heredar la epilepsia. Generalmente, de hecho, si tú ves en las familias, son generaciones saltadas. A veces hay un abuelo, un tío abuelo, después un nieto. No son todos en la familia. Bien, pucha, mira, se nos quedaron un par de preguntas en el tintero, la verdad, pero ya en honor al tiempo tenemos que ir cerrando el capítulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Te tenemos un regalito. ¿Ya? Muchas gracias. De parte de la fundación, claramente, aquí hay 2 cositas. Chuta, se me anduvo cayendo. Pero primero tenemos acá qué esta lindo. agenda. Esa agenda, lamentablemente, no es el regalito. Oye. Lo siento. No es regalito. Esta agenda es para que tú anotes. Ya. Si es que tú nos puedes regalar un poco el testimonio tuyo. Ya. ¿Qué te pareció el capítulo de hoy día? De acuerdo, Este de acá es perfecto. regalito. Muchas no es un anillo de gracias. matrimonio, por si acaso, para que no te asustes. Perdón. Y por ahí va. Gracias. Si lo puedes mostrar a la camarita A ahí ver, veamos. para que saquemos el misterio de Ay, encima. qué lindo. Una piocha preciosa. Me la voy a poner aquí en mi distintivo de la clínica. Ya, perfecto. Fantástico. Oye, Muchas gracias. bueno, Napo, muy felices de tenerte aquí. Esperamos en algún momento poder volver a conversar contigo. Gracias por darte el tiempo, de verdad, para nosotros es súper valioso. Y quiero invitar a las personas que nos están escuchando, lo que decías tú, es súper importante tener las dos perspectivas, tanto médicas como del paciente y su familia. Así que los invito a estar atentos al lanzamiento de nuestro libro, Mi travesía con la epilepsia, un libro donde se recopilan testimonios de personas que viven con epilepsia y sus familias. Próximo al lanzamiento, ahí atentos a nuestras redes sociales, nos pueden seguir, pueden entrar a colaborar como voluntarios a la fundación si es que lo desean, y nos estamos viendo en los próximos capítulos. Se vienen cosas muy buenas, así que síganos para que estén atentos. Muchas gracias. Hoy gracias, los felicito por esta instancia realmente. Maravilloso.